off our first record. Most people don't own it. Spoken to his eyes, I thought you died alone a long, long time ago. Oh no. Contamos aquí coa presencia de David Ferradas, campeón galego de trial sin. Hola, moi boas tardes. Boas tardes. Contanos un pouco canto tempo levas practicando isto. Bueno, trial sin desde 16 anos. Agora, últimamente, seino, dedícome máis a andar en moto de trial, que é o último que estou facendo, ¿no? Por lo que podemos ver, o equilibrio é o máis importante casi neste deporte, non é así? Sí, equilibrio, moita forza, bueno, moito entrenamento que ter para facer estas cosas, ¿no? Pero bueno, pouco a pouco vai se facendo e é fácil, ¿no? Contanos un pouco como te iniciaste así no mundo dos campeonatos galegos e estatais. Bueno, porque mirei así a un compañero que teño por aí cerca onde vivo que facía así unhas figuras bonitas, gustou ver como facía e bueno, empecé a entrenar con él un pouco e al final, mira, é como unha droga, vas collendo máis hasta que chegas así, se gusta, ¿no? Como ves o trial sin a nivel galego? Está bastante ben, pero está un poquinho máis ahora últimamente. Estuvo un momento máis alto, pero bueno, facendo exhibicións como estas, animando un pouco os chavales de aquí da zona e de todos lados, pues volverá a ser o que era antes, ¿no? E aquí en As Pontes, que se pareceu esta proba que se organizou aquí por primeira vez? Estuvo moi ben e a xente parece que gustou bastante, ¿no? Hubo moito público e estuvo moi bonito, parece que sí. Que fallou un pouco as bicicletas, ¿no? Pero bueno. Pues moitas gracias, enhoraboa. Nada, vos, hasta luego. Not me. We never lost control. Your face to face of a man who sold the world.
José Luis Ledo foi o único pontés que participou hoxe na proba de Trial Sim. Hola, moi boas tardes. Hola. Contame un pouco como te iniciaste ti neste mundo do Trial Sim. Bueno, pois aquí neste pueblo non hai moito así que practiquen, eu sempre fun practicando, sempre que puiden, sempre solo, porque como non había naide, pois tiña que facelo eu solo. Resultouche difícil o non ter ninguén que te enseñase estas prácticas e estas piruetas que se fan? Sí, un pouco, sí. Contame como eran os teus entrenamentos, por así decirlo, diarios. Pois aí no colegio, unhas escaleiras, subir escaleiras, baixalas, ao principio con bicis que non valían moito, despois xa se puderon comprar bicicletas mellores. Ahora xa bicicletas hai, ahora o que ten que funcionar é un. Participaste algunha vez nun campeonato? No, nunca. Pois hoxe tiveches a oportunidade ao ter aquí o campeón galego e o campeón de España, non foi así? Sí, pero tamén tuvemos unha pequena avería aí nas bicicletas que tuvemos que fazer intercambio, porque non vas chegar o da bici que facía freestyle, avareiouse a tija do manillar da bicicleta e xa me rompeu algo os esquemas. En que se diferencian o trial e o freestyle? O freestyle é bicicleta sobre o suelo e rampa. Son bicicletas máis diferentes que as de Trial Sim, son máis duras, máis sólidas, tamén son bastante caras, igual que as de Trial Sim. E que che pareceu esta organización hoxe aquí en As Pontes por primeira vez? Non estuvo mal así, para non conocer a xente nin eso, estuvo bastante ben. Pensas que tiveches a oportunidade de darche a conocer diante de todo o pobo? Hombre, sí, algo influirá tamén. David Quesada, campeón de España de Trial Sim, estuvo aquí hoxe tamén connosco. O que pasou foi que non puido competir por ese pé roto que ten. Hola, moi boas tardes. Hola, buenas tardes. Podenos contar un poquinho para empezar en que consiste o Trial Sim? Sí, bueno, aquí lo que hemos visto en la exhibición son dos tipos de modalidades, el Trial Sim, que es trial de moto, y el freestyle, que traducido al español es estilo libre, que se hace todo tipo de filigranas. Aquí tenemos la rampa, donde estuvo los chavales haciendo rampa. Entonces hay dos modalidades, ¿no? Yo me dedico al freestyle, que es el tema de la rampa y de las filigranas. Y bueno, el trial es subir coches, subir obstáculos y tal, sin poner el pie en el suelo. Y el estilo libre, pues es hacer todo lo que veas tú en una bicicleta, pues lo más espectacular posible, lo más difícil posible. Eso es en base a lo que es el tema. Contanos un pouco como te iniciaste no mundo dos campeonatos e canto tempo levas practicando o Trial Sim? Ya llevo mucho tiempo, llevo ya 10 años. Empecé con el trial, luego me pasé al freestyle porque era así una cosa más, no sé, más divertida y tal. Y el tema pues empieza como los chavales, empiezas a subir obstáculos, bordillitos y tal, y luego vas haciendo cosas más difíciles, claro. Por así decirlo, un deporte casi non homologado, porque non se ven moitas veces competicións deste tipo. Que che parece a ti ahora o nivel que hai o nivel de España en Trial Sim? El nivel es bajo, porque es un deporte que está empezando. Entonces, claro, está empezando y la gente no tiene el nivel que pueden tener los americanos o gente de Europa. Pero bueno, cada vez los chavales están entrenando más del tema y estamos haciendo cursillos para los chavales, para que se vayan iniciando un poco. Yo creo que va a ser un deporte que dentro de poco va a pegar muy fuerte. Contanos cómo foi a tu experiencia como campeón de España. Bueno, yo ya estuve mucho tiempo compitiendo, ¿no? Hasta que llegué a ser campeón de España, pero bueno, las cosas que hago yo, claro, chavales no pueden llegar a hacer eso. Hay cosas muy fáciles que empiezas y poco a poco pues vas mejorando, ¿no? E que che pareceu hoxe esta proba aquí organizada en As Pontes? Estuvo muy divertida. O nivel de Ledo, o único representante pontés? Muy bien, me impresionó, estuvo muy bien. Además, con la rampa que habéis hecho aquí, que está muy bien, pues a ver si sube de nivel y viene conmigo a las competiciones de vez en cuando. I can't explain how I feel fancy.
Pedro Comesaña era outro dos participantes aquí na proba de trial sin. Hola, moi boas tardes. Hola, buenas tardes. Teño entendido que ti non realizas verdadeiramente este deporte sino o freestyle. Contame un pouco en que consiste. Bueno, freestyle su nombre en inglés significa estilo libre y consiste, hay dos modalidades, ¿no? Suelo, que te ponen así como esta carretera y tal, y sin obstáculos tienes que hacer así figuras. Y después hay rampa, que es como eso y tal, y tienes que dar unos saltos, consisten en dar saltos y esas cosas. Dentro dunha competición, non sei se existen figuras obligatorias que cada participante ten que facer. No, obligatorias no hay, pero lo que cuenta mucho es no poner pies en el suelo, o sea, figuras hacerlas bien acabadas y tal, y que sean muy técnicas, muy técnicas. Participaste algunha vez nun campeonato? Participar en el de España. Que che parece o nivel que hai, o nivel estatal, vamos? Hay algunos que son buenos y tal, pero hay otros que no valen para nada. Dentro aquí das Pontes, aquí a nosa máxima representación é Ledo. Que che parece o seu nivel? Me gustó como andaba, sí. E que che pareceu a proba hoxe aquí organizada? Estuvo bien, sí, estuvo entretenida. O sea que metí un par de golpes y doblé toda la bici. O 540 é a figura que ti moi ben non das realizado. A mí me salía bien, pero no estoy acostumbrado a esta rampa que tenemos donde practico yo, no es tan elevada para arriba. Entonces no estaba cómodo, no estaba muy cómodo haciéndolo, pero o sea, no es muy difícil la figura. Un deporte moi caro, o freestyle. Depende, puedes ir por las bicis baratas, que son sobre 60.000 pesetas más baratas y tal, y puedes bicis muy caras como la mía, que ya cuestan 115.000 pelas o así y tal. Shut up and dance!